Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Te saluda tu amigo Alejandro y estás en Conciencia en Amor Sagrado. Este contenido que te compartiré hoy me pareció muy interesante, mas como todavía no se dan los siguientes acontecimientos, por favor tómenlo con pinzas. Mas, de ser cierto, sería una muy buena guía para tenedores de bonos. Ya veremos. ¿Cómo iniciar el proceso de canje de bonos o divisas dentro del mundo exclusivo de los centros de canje? Por American Media Group, escrito por Medea Gire. El mundo del canje de bonos o divisas está envuelto en un misterio con su propio conjunto de formularios de firmas reales, como NDA, y documentos de planes posteriores al canje. Si bien el proceso puede parecer complejo, es un fenómeno global que trasciende fronteras. En este artículo profundizaremos en los pasos del proceso de canje de vehículos recreativos, arrojaremos luz sobre cómo funciona y al mismo tiempo lo mantendremos interesado e informado. Proceso de canje. Formularios de firma reales como NDA y documentos del plan posterior al canje. El proceso de canje de bonos y divisas, que a menudo se discute en voz baja, es un tema de intriga para muchos. Algunos creen que se trata de una agenda global oculta, mientras que otros la ven como un camino hacia la salvación financiera. Independientemente de su postura, comprender los pasos a seguir es fundamental. En este artículo le brindaremos una mirada en profundidad al proceso de canje de los bonos y divisas. Y exploraremos la importancia de los formularios de firmas reales, como los acuerdos de confidencialidad NDA, por sus siglas en inglés, y los documentos del plan posterior al canje. Desentrañando el proceso de canje. El proceso RB, revaluación de valores, es un viaje de varios pasos que implica la revaluación de monedas, generalmente con la intención de estabilizar o mejorar la economía de una nación. Si bien nos centraremos principalmente en el contexto dentro de los Estados Unidos, estos principios son universales y pueden aplicarse en todo el mundo. Paso 1. Revaluación de la moneda. El proceso de RB comienza con la revaluación de la moneda de un país. Esto implica ajustar el tipo de cambio, generalmente al alza, para reflejar el valor real de la moneda en el mercado global. Sus defensores argumentan que este paso es necesario para corregir los desequilibrios económicos y traer prosperidad a la nación. Paso 2. Centros de canje. A medida que se desarrolla el proceso de RB, las personas que poseen la moneda revaluada deben visitar los centros de canje designados. Estos centros desempeñan un papel fundamental a la hora de facilitar el intercambio de monedas antiguas por billetes nuevos y revaluados. Paso 3. Acuerdos de confidencialidad NDA. Uno de los elementos más críticos del proceso de canje de RB es la firma de acuerdos de confidencialidad o NDA. Estos documentos legales están rodeados de secreto, lo que alimenta la especulación y las teorías de conspiración que rodean el proceso de RB. Básicamente, las NDA obligan a las personas a guardar silencio sobre los detalles de su experiencia de redención. Si bien sus defensores argumentan que esto es necesario para proteger el sistema financiero global de la desestabilización, los críticos lo ven como una herramienta para mantener el control y el secreto. Paso 4. Documentos del plan posterior al canje. Una vez completado el proceso de canje de RB, a las personas a menudo se les presentan documentos del plan posterior al canje. Estos documentos describen cómo deben administrar su nueva riqueza, incluidas estrategias de inversión, esfuerzos filantrópicos
y más. El alcance global del rescate de bonos y divisas. Es importante reconocer que si bien nos hemos centrado en los Estados Unidos en esta discusión, el proceso de canje de vehículos recreativos o intercambio de bonos y divisas no se limita a un solo país. Es un fenómeno global con implicaciones para los principios y pasos involucrados son fundamentalmente similares, lo que lo hace aplicable a escala global. Al navegar por el proceso de canje de RB, no se puede dejar de enfatizar la importancia de leer y releer toda la documentación proporcionada. Esto garantiza que las personas comprendan plenamente sus obligaciones y derechos, así como las implicaciones de firmar acuerdos de confidencialidad y documentos del plan posterior al canje. El proceso de RB se divide en pasos y aunque esta información se proporciona para Estados Unidos, es básica y lógica, por lo que es aplicable a todos los países del mundo. Por supuesto que se pueden aplicar. Fase 1 o fase de preparación. Estamos en esta fase desde los años 60. En esta fase es necesario preparar una carpeta que contenga el proyecto descrito en el trabajo. Combina 2 impuestos o 2 recibos, electricidad, agua, gas, teléfono, etc., para acreditar tu domicilio. 2 tipos de documento de identificación con fotografía y monedas en orden de menor valor a mayor valor. Estado de cuenta u hoja de declaración para usar si hay un cambio o acuerdo diferente entre usted y el equipo del Centro de Redención. Su confianza la tiene, pero dicen que no es obligatoria. Esto incluye su información bancaria actual y número de cuenta, una hoja que explica sus metas para los primeros 30, 60 y 90 días, y una hoja con cualquier duda que tengas. Fase 2 o fase de notificación. Hay varias formas de ser notificado. Las personas en los Estados Unidos solo recibirán correos electrónicos, caso por caso. El resto se anunciará en Estados Unidos e internacionalmente a través de varios medios de comunicación, incluidos Bruce, Mark Z, Intel Dinar Chronicles, PPN, Tony TNT, Dinar Recap, Zorra, su servidor y varios más. Nadie se perderá esta información. Este es un enlace que debe completar y contiene instrucciones a seguir para hacer una reserva según su país. Una vez que tenga un número de teléfono que coincida con su país, o sea, número 800 o 700, llame y haga cualquier pregunta que pueda tener para asegurarse de comprender la dirección del lugar de su cita. Si facilitas tu dirección de correo electrónico, te enviarán un correo electrónico con la dirección y el horario acordados, dándote tranquilidad. O sea que después de la llamada es probable que te manden un correo electrónico para que sepas a dónde ir. Pregunta si puedes traer a alguien contigo, a tu pareja, o si pueden ir los dos al mismo tiempo. Por favor, haga cualquier pregunta que tenga. Esto también demuestra que eres un profesional y sabes lo que haces. Fase 3 o proceso de redención. Al llegar, se inicia el proceso de paso por las distintas estaciones que forman parte del intercambio. Cada una de estas estaciones cuenta con uno o más empleados que lo guiarán sobre qué hacer. Si no entiende, por favor pregunte. Una vez que entregue su identificación, la policía verificará que su historial policial esté limpio, proporcionará un comprobante de domicilio y presentará su moneda, que será revisada frente a usted en una máquina de la RUE, para saber si sus bonos o divisas son genuinas. Perdón. Una vez que se verifique todo esto, recibirá un NDA, documento de confidencialidad, de 3 páginas. Debes leerlo atentamente y firmarlo. Te darán una copia. Entre paréntesis dice, dijeron que pondrían un acuerdo de confidencialidad en el enlace para que la gente tuviera tiempo suficiente para leerlo, comprenderlo y firmarlo. Nos informarían de eso si era correcto.
Se cierran paréntesis. Creo que se refieren al correo que te van a mandar. Ahí podría venir la copia del NDA. Luego, la estación continuará con una reunión con expertos del proyecto, donde te explicarán el proyecto que presentaste. Ellos acordarán una tasa de interés que se le ofrecerá y usted reunirá con su asesor financiero, contador, representante bancario y cualquier otra persona, que deba participar en el proceso. Si necesita un fideicomiso y tiene uno, deberá presentar el certificado que contiene y firmarlo y sellarlo ante un notario público. Si no tiene uno, le proporcionarán uno, temporal. Nota de tu servidor. Esto de tener un fideicomiso previo o posterior al intercambio quizás sea solamente para los Estados Unidos y otros países. No es muy seguro que así tenga que ser en todos los países, ¿vale? Continuando. Se mostrará el acceso a su cuenta QFS. Haga todas las preguntas que necesite para comprenderlo completamente. Fase 4 o fase de educación. Después del canje, deberá programar una cita para aprender sobre aspectos como la administración del dinero y las inversiones. Nota: esto no se ha analizado más a fondo. Sabrá si necesita realizar el curso. Fase 5 y fase 6. Más sobre esto más adelante. Dice, la información que falta actualmente es un enlace al número de teléfono de reserva. El resto del proceso, como las tarifas que te ofrecen y lo que decides, no se explica en ningún lado, ya que depende de cada individuo y su capacidad de negociación en relación a los proyectos que ofrece. Por lo tanto, con la información publicada anteriormente, estás listo para el intercambio o redención en el caso de los bonos y billetes de Zimbabue. Cuando se acabe el tiempo, se anunciará un enlace con instrucciones. Jane dijo varias veces que iba a hacer un programa, pero primero iba a enviar un boletín titulado Urgente, urgente, urgente. Tenga en cuenta que todas las llamadas serán grabadas. Todas las llamadas y mensajes de WhatsApp serán grabados. Twitter será monitoreado. Facebook está siendo monitoreado. Todas las redes sociales, aplicaciones y foros están monitoreados. Déjele saber a quienes no saben que todos los dispositivos están conectados al gobierno federal, al gobierno de la Ciudad de México y a otros sistemas departamentales nacionales. Tenga cuidado de no enviar mensajes innecesarios o información que viole su NDA. Esto ya se les ha dicho repetidas veces. Ok, nota. Desde el reinicio del rescate del 17 de abril de 2017, los galácticos han monitoreado todo el sistema de comunicación. Es por eso que incluso si firma un acuerdo de confidencialidad, la información sobre lo que sucede en el centro de canje debe permanecer privada. Recibirán asistencia durante todo el proceso. El acuerdo especial entre las partes, el cliente y el centro de canje, está escrito en papel firmado por ambas partes. A partir de ahora, las personas recibirán el 1% del importe total el día del canje. Así que no creo que haga falta explicar cuánto dinero necesito ni qué planeo hacer en estos 3 meses. Pueden ser 30, 60, 90 días. Mejor prepárate para esto, por si acaso. Declaración de amortización de la deuda referente a pagos estructurados y definiciones de los términos utilizados. Este post es con el objetivo de aclarar los pagos estructurados con definiciones de los términos utilizados. Por ejemplo, el primero, tipo de cambio. Este es el monto pagado por $SIM. Este proceso se entiende mejor como obtener bonificaciones. El tenedor de bono debe pagar en efectivo el valor nominal del bono multiplicado por la comisión de negociación. Este es el proceso de redención. Se requiere una transacción para activar un certificado de oro digital en el Quantum Financial System o QFS. Este proceso de canje se considera una transacción y su certificado digital Gold se activará tan pronto como se publique en su cuenta con nosotros, o sea, el centro de redención.
o el banco. Plazo. Este es el periodo en el que recibirás pagos estructurados. Los pagos se pueden realizar por 2 años, 5 años, 10 años o más, o la cantidad de años que desee. Es tu elección. Pagos estructurados. El monto que recibe cada año durante el plazo al que se registró. Puedes pagar anualmente, semestralmente o trimestralmente, de nuevo según tu elección. Cuenta principal, principio principal. El monto del tipo de cambio que recibe multiplicado por la cantidad de dólares de SIM que comercia o intercambia. Cuenta segundo, cuenta segundo, principio. O cuenta diagonal segundo principio. Este es el monto depositado en su cuenta de pago estructurado QFS con una consulta de canje. Este es el monto total que recibirá durante el periodo de pago estructurado. Los pagos de pago estructurado se realizarán desde esta cuenta. Impuestos sobre intereses. Esta no es la tasa de interés utilizada tradicionalmente. Además, explicaremos cómo se calculan los pagos estructurados. A su criterio, cualquier porcentaje podrá aumentar hasta un 10%. Esto representa el 10% de los principios fundamentales establecidos en las negociaciones monetarias. El 10% de este monto base es el monto recibido anualmente durante el periodo de pago estructurado. Hay otra manera de ver esto. El bono SIM de 1 millón se puede canjear a una tasa negociada por dólar SIM. La cantidad que recibes se llama principio fundamental. Si desea el 10%, el monto principal de ese 10% determinará el pago que recibirá como pago estructurado. Este es su presupuesto anual completo. La tasa de interés determina la cantidad que paga y la fecha de pago determina la cantidad de años que recibe pagos estructurados. Puedes solicitar cualquier porcentaje de lo básico hasta un máximo del 10%. Por favor, comprenda que los conceptos básicos enumerados son solo números que le ayudarán a tomar otras decisiones necesarias. El segundo principio es la cantidad que el entrevistador deposita en la cuenta de pago estructurado de QFS a partir del mes. Los pagos anuales se realizan a través de esta cuenta. Estas son las premisas humanitarias de este año. Hay mucha información detallada para explicar informalmente lo que sucederá. Ahora tiene información privilegiada y puede entender todo desde el punto de vista de la gestión. Esto es lo que el soberano humanitario necesita para nuestra comprensión, y esto es lo que tenemos. El rescate de fondos implica más de lo que comúnmente se sabe. Es hora de dejar de lado la información errónea y la desinformación proporcionada por gurús e informantes mal informados y centrarse en los puntos importantes que la Alianza ha planeado. Estamos en medio de un potente cambio de paradigma que nos lleva desde los confines de lo conocido al emocionante abrazo de una nueva era. El gran despertar a la conciencia de unidad no se trata solo de monedas, regulaciones o protocolos. Se trata de nosotros, usted, yo, y nuestro sueño colectivo de una edad de oro más allá de nuestra imaginación más salvaje. El planeta Tierra y la humanidad se encuentran al borde de una magnífica transformación, un periodo conocido como el gran cambio de conciencia. En medio del caos y la incertidumbre, estamos experimentando una evolución del pensamiento sin precedentes, una maduración colectiva de nuestra comprensión del mundo y de nuestro lugar dentro de él. Y el centro de esta transformación, impulsándola y dándole forma, encontramos un cambio fundamental en el elemento vital de nuestras sociedades, nuestro sistema financiero. Yo, querido suscriptor, agrego lo siguiente, lo más importante. Será un cambio no solamente financiero, será un cambio espiritual, más allá de todo lo que sabemos e imaginamos. Todo está listo, solo faltan los cambios más importantes, por nuestra propia seguridad. Detener al cabal, que es quien ha estado frenando todos los cambios. No desesperes, estamos ya casi al final del arco iris. Te recuerdo que este video no tiene activada la opción de comentarios. Si tienes alguna pregunta o quieres hacer un comentario,
únete al canal de Telegram de Conciencia en Amor Sagrado. En la descripción de este video está la liga. Por ahí les serán contestadas sus preguntas y podrán hacer todos sus comentarios. Solo que quiero comentarte que tienes que tener la aplicación de Telegram, obviamente, y con tu nombre de usuario activado en Telegram para poder tener acceso al canal y al grupo de Conciencia en Amor Sagrado. Muchas gracias y muchas bendiciones, querida familia. Nos vemos pronto. Ajo.